automatización. Después lo pongo en YouTube y alguien lo va a ver. Si quieren ser YouTubers, pueden poner como, "Bueno, esta es mi primera aparición". Bueno, oigan, eh, estuve leyendo los textos que les pasó Ari. Yo no sé si ustedes leyeron qué hicieron el martes. Eh, esta clase puede ser, ustedes tienen la palabra. Ya saben que arranca así, con esa presión, vieron que, uy, ¿qué digo? Y no sé, algo que hayan leído. Sí, el martes hablamos mucho de los textos. Ari nos dio como una guía como para organizar la lectura. Y fuimos hablando de cada tema que aparecía en el texto. Y bueno, yo tenía algunas dudas. Eh, Es muy sano, es muy sano. Juan, les digo la verdad, va por el buen camino. Es muy sano, vamos. Gracias. Te hago la pregunta o si alguno quiere decir otra Y cosa. vamos con las preguntas, arranquemos con las preguntas, vamos. No, no, Salvo que alguien quiere decir otra cosa, algún anuncio parroquial, un evento, no sé, alguna duda existencial, ¿no? alguna Vamos. revelación. Yo digo, igual pueden levantar la. Están prendidos los micrófonos si no tienen perro, vieron que, o un bebé que llora, o alguien que grita atrás, ahí ve una novia, un novio, no sé qué grita. Bueno, si hay silencio pueden dejar el teléfono, la cámara prendida. Dale, Juan, dale, dale tranquilo. Sí, en un momento hablábamos esto de si estábamos, hasta dónde estábamos obligados a obedecer. Eh, y se mencionaba algo de que era que hasta que se quiebre la legitimidad o hasta donde llegue la legitimidad. Eh, y era más o menos ahí como porque decía que eso nos conectaba con Weber por los tres tipos de legitimidad Sí, que había. sí, Y a mí me quedó como eso dando vueltas de cómo se rompe una legitimidad o cuándo se rompe una legitimidad. sí. Bueno, bueno. Antes que nada está Anthony Vargas, que se acaba de sumar. Sí, Anthony, si tenés cámara, dale, puedes ponerla. No creo Hola, que. Sí, hola, buenas noches. bueno, No, no tengo cámara. ¿no tenés Entro cámara? justo de la compu. Bueno. Che, yo de la compu, yo me compré una camarita, pero, Sí. durante mucho tiempo usé el celu como compu. Hay una aplicación que se llama Sí, que Droid, podés convertir el teléfono como cámara. exacto, Droidcam. Y si el celu y la compu están conectadas al mismo wifi, Tuki Sí. conecta. Ahí pruebo. Bueno, tal vez no lo logres ahora. Si tenés ganas, probá porque es divertido. Aparte, vieron cuando uno se Dale. va con programitas, como que si funcionó, te sentís como una pequeña victoria. Así Sí. que, así que si querés hacerlo, Droidcam te los bajás, haces todo el chingui chingui y te sale. Bueno, entonces, Dale. eh, Juan, Juan, voy a tratar de encuadrarlo esto que estás preguntando. Porque vos dijiste, bueno, la pregunta final fue ¿cuándo se rompe una legitimidad? Me interesó, pues yo podría hablar de eso. No es que tenga una respuesta exacta. Acá se acaba de sumar Teo, perdón, no me dejan arrancar. Teo, si tenés cámara, ponela. Buenas noches. Eh, ¿Qué dijiste antes, Juan? Antes de lo de la legitimidad que se rompe, lo primero. Sí, había hablado de que se había planteado en la anterior clase la Eso. pregunta de hasta dónde estamos obligados a obedecer. Ahí está. Pará ahí porque ahí yo dije, pará, ¿en qué contexto estaban hablando eso de hasta dónde estamos obligados a obedecer? ¿Qué autor? ¿Qué estaban diciendo? ¿Se entiende la pregunta para que Fuimos yo? Sí, haciendo como un repaso Sí, sobre los autores y así como medio en orden con cómo fuimos hablando. Mencionamos algo de la, al menos lo que yo tengo anotado, de la polis, la política, el sí, desarrollo de la persona. sí, Después hablamos un poco del Leviatán de Hobbes. sí,
después pasamos por Bobbio y hablamos de los cuatro elementos comunes de Estado, las teorías del poder y después el fundamento del poder y ahí llegamos a la pregunta esta, ¿hasta dónde estamos obligados a obedecer hasta que sea legítimo? Claro, pero ¿hay algún autor que hable? Porque si ustedes me preguntan a Sí. mí, En clase se habló, profesor, que conecta con Weber, no, no, yo prácticamente ya lo me que quiere imagino. decir. Pero cuando ustedes me preguntan a mí, si a mí, vamos, salimos de la clase, ¿no? Y alguien les pregunta a ustedes, che, ¿hasta cuándo estás obligado a obedecer? Y olvídense de la clase de teoría política, ¿eh? ¿Qué responden? En general lo digo. Y hasta que me parezca justo, o no, no sé, no sé. Claro, pero, o sea, es una respuesta, es una pregunta con una respuesta abierta, ¿entienden? Podemos esquematizarla, pero uno puede decir que si se siente todopoderoso, diría, no, no tengo límites, ¿cierto? No tengo Claro. límites. Pero claro, si balizamos un poco, Weber es cierto, es un autor, Weber, Max Weber, que no dice, no responde hasta cuándo estamos, porque aparte no hay una regla o un imperativo categórico moral que nos indique hasta dónde debemos obedecer o cuándo tenemos que dejar de obedecer. Pero él habla de que si hay un cierto convencimiento, es mucho más factible que obedezcamos, eso dice, sin saber hasta cuándo. Entonces, si la pregunta es hasta cuándo, yo diría hasta que se rompe el convencimiento. Digamos, ¿entiendes lo que dice? Bueno, mira, si no me convence, no voy a obedecer. Y ese convencimiento, bueno, vos mismo mencionaste, Juan, puede estar relacionado con lo justo, lo que uno considera que es justo, o claramente la fuerza, ¿cierto? Hola Laura, buenas noches. Hola, profe. Reportando desde Radio Caracas, Seiba. Yes. No sé dónde está. Eh, es cierto que cuando vivimos en comunidad, que es siempre, siempre de lo que nosotros conocemos como historia, ¿eh? En comunidades todos juntos, ¿correcto? Sociedades, no aislados cada uno tratando de buscar algo para comer, en comunidad. Siempre hay un orden y siempre hay una especie de, vamos a decir así, ejercicio de poder vertical. Y esto lo dije a propósito para diferenciar, si quieren como conceptualización, un poder vertical de un poder horizontal. Matías me dice, ¿el estado natural se refiere a eso, no? ¿Está al estar en la comunidad? Dejate ahí, Matías, dejate un asterisco ¿cómo se llama? Para estado de naturaleza. Esperen, tengo que hacer una pausa. Jairo, y este dibujito que estoy viendo de los Simpsons, nunca vi. Pero escuchá, ¿esa es tu cara? No. ¿Tenés cámara normal o es así? ¿Me siguen la pregunta, no? ¿Estoy muy viejo yo? Estoy sin micrófono. Ok. Bueno, pero si tenés cámara, poné. No sé qué prefiero, si el dibujito de los Simpsons con la cara de Jairo hecha o negro. Me distrae. En fin, estoy grande, claramente. Bueno, Jairo, escuchá, si podés poner una foto, una foto estática, mejor. Pero bueno, en fin. Decía, a Matías, dejátelo de estado de la naturaleza ahí. Y la pregunta sobre hasta cuándo tenemos que obedecer, entonces, respuesta no tiene, pero podemos establecer parámetros como para pensar que hay que puedan haber criterios. No es que hay una respuesta. Cuando yo pienso que también hay una palabra que quiero agregar, representación. Quiero agregarla también.
Teo me dice que tiene el internet inestable. Bueno, bueno, Teo, no sé qué decirte, pero ojalá que puedas captar. Quería agregar la palabra representación también. Ay, te agradezco, Jairo, mucho más fácil. Así por lo menos. Ya. Em, volvió Los Simpson. Bah, no me deja concentrar. Porque si alguien no se siente representado, es cierto que la palabra representación implica un montón de cosas. Es muy probable que si no se siente representado, no haya tampoco una especie de obediencia. Quería agregarlo. ¿Está bien? Ok. Es cierto que la palabra representación es muy moderna, pero no quiero dejar de mencionarlo como un elemento para dar respuesta a la pregunta de Juan, que es ¿hasta cuándo uno tiene que obedecer? Y yo siento que si no hay una buena representación entre el que da órdenes y verticalmente alguien obedece, por eso decía relaciones de poder vertical en una comunidad en donde hay algo común y hay un gobierno que es el de todos y es para algo que es proteger lo común. Pero, ¿cuál sería la representatividad, no sé, por ejemplo, de un siervo con un señor feudal o de un, no sé, de una persona que vive... Por eso dije que representación está muy bien, Agustín. Por eso dije que representación es un concepto muy moderno. Y un siervo en una época feudal no es moderno, en el sentido de que no es la época de la modernidad. Y la modernidad es después de, vamos a decir, más o menos, revoluciones burguesas, Revolución Francesa, Estados Unidos, Inglaterra, Revolución Industrial, modernidad, gobierno popular, gobierno representativo. Entonces, quise agregar este elemento. Es cierto, es muy disruptivo y tu pregunta es buena, porque decís, ¿qué tiene que ver un siervo? Claro, porque la pregunta sobre la legitimidad es más amplia que la modernidad, pero yo quería agregarlo solo para la modernidad, que aparece ese elemento que es sentirse representado o interpelado. Y no se corresponde con la época medieval, si querés. Ok, No. Y ahí en ese momento tal vez no existía esa identificación. O salvo que se la pueda poner en otros términos. Lo que existía en aquella época premoderna es esta idea de que éramos todos súbditos de Dios bajo la era cristiana, ¿sí? Y lo que había en ese periodo, como narrativa, como forma de identificación, era que había alguien que estaba por todo, por encima de todos nosotros y todos estábamos en esta tierra de paso, esperando llegar al reino de los cielos, y eso era lo justo en la vida, ¿correcto? Y si no, y si hacíamos, nos portábamos bien en la tierra, íbamos a entrar al reino de Dios, y Dios era fuente de verdad, y en realidad la legitimidad en esa época estaba directamente relacionada con la identificación con el mundo de Dios. Y el gobierno terrenal, vertical, era un gobierno temporal, pero había un gobierno atemporal, espiritual, que estaba por encima tanto de los gobernantes como de los gobernados. ¿Me siguen todo esto que estoy diciendo? Era una construcción que existía y que habría que encajarla, esta construcción, dentro de las legitimidades de las que estamos hablando. Weber, para clasificar, porque tal vez estoy diciendo muchas cosas y se pueden variar, habla de formas verticales de dominación, ¿sí? Hay en una sociedad, digo verticales porque me refiero a una comunidad, un gobierno y, y una población, ¿correcto? Entonces, ahí hay una especie de poder vertical. Después hay otros tipos de poderes también verticales, pero vamos a llamarlos más horizontales en el sentido de que hay familias, hay relaciones de mando-obediencia en instituciones de la sociedad, ¿me entienden? Pero no es el poder vertical de un soberano. Y cuando hablamos de poder vertical soberano, Weber dice, bueno, hay dominación legítima o dominación, si quieren, ilegítima.
La diferencia estaría dada justamente por el convencimiento, ¿sí? O por el consenso. ¿Puede haber un gobierno ilegítimo? Puede haberlo, pero claramente no va a durar mucho en el tiempo, uno supone, porque la ilegitimidad le quita, digamos, capacidad, le quita continuidad. Es decir, como diría Juan con la pregunta de lo justo o lo injusto, hay ahí algo de la injusticia que hace que estemos todo el tiempo queriendo rebelarnos. Vamos a llamarlo gobierno despótico, gobierno tiránico, gobierno por la fuerza, ¿entienden? Gobierno que no tiene el consenso de los gobernados. Y Weber establece una categorización de formas de dominación legítimas, es decir, en las que hay, en las que media un convencimiento entre los gobernantes y los gobernados, ¿sí? Y esa mediación legítima eh, le da tres características o tres variables, tres distinciones. La dominación relacionada con el ejercicio de poder tradicional, ¿sí? ¿Saben a lo que me lo estoy refiriendo, no es cierto? El ejercicio de poder carismático y el ejercicio de poder que le va a llamar el de la modernidad, racional legal. ¿Ok? Lo de la representación entraría en este último estamento, racional legal. Eh, en ambas, en esta trilogía de la que habla el autor, hay siempre un, un convencimiento o un consenso por parte de los gobernados respecto al gobernante. Quien obedece lo hace convencido de que está bien que así sea. Por eso podríamos pensar, a partir de esto, que la respuesta a Juan sería, bueno, si alguien gobierna y no lo hace según la tradición, o alguien gobierna y no lo hace conforme a las leyes, o alguien gobierna y no lo hace y no tiene algunos dotes o características o virtudes que lo hagan pasible de convencimiento, se va a romper digamos, como la pregunta cómo fue, ¿hasta cuándo vas a gobernar? Y hasta que, hasta que eso se quiebra. ¿Entienden? Esto no es algo, ¿me siguen esto que estoy diciendo? Sí, sí. Sí, sí, Esto no sí. es algo puro, va a decir el autor. No es que o hay gobierno de las leyes o hay gobierno carismático o hay gobierno tradicional. No, sino que todos estos son componentes que existen en simultáneo, ¿sí? No es que un gobierno es más carismático, más racional, más tradicional, no. Todo ocurre a la vez. Y hasta incluso podríamos pensar que tienen que existir todos estos elementos para que un gobierno continúe en el tiempo. ¿Está? Si nosotros tenemos que poner en nuestro caso, para utilizar estas herramientas en nuestro caso actual. Entonces decimos, bueno, ley es presidente. Hay un gobierno, una autoridad respetada, vamos a decir, ¿no es cierto? ¿Y qué elementos encontramos en las tres características de legitimidad? Bueno, hay un sistema republicano, democrático, presidencialista. ¿Sí? Y después de 40 años, o tal vez mucho más, si decimos el sillón de Rivadavia, es una expresión, pero es una expresión popular que todos reconocemos, ¿correcto? Yo digo el sillón de Rivadavia, no sé si Jim, que es de Perú, conoce la expresión el sillón de Rivadavia, pero ¿conocen algunos la expresión el sillón de Rivadavia? Nosotros decimos el sillón de Rivadavia, Jim, cuando nos referimos a quién es presidente. Ah, ok, ok. ¿Y por qué decimos esto acá en Argentina? Porque Rivadavia, aunque fue presidente de una constitución que no rigió, fue como una especie de el primer presidente.
Sí, Entonces le decimos a la presidencia, muchas veces como por una especie de analogía, el sillón de Rivadavia. ¿Quién se sienta en el sillón de Rivadavia? Pero la expresión uno podría decir, bueno, es una expresión casi literaria, pero nos remite a una cierta tradición. Y decimos ok. Alfonsín, padre de la democracia, ¿sí? Entonces, si alguien viene y se instituye en Argentina como emperador, Milei dice, a partir de ahora yo soy el emperador, ¿sí? ¿Ustedes qué pensarían? Y algo se quebró, ¿entienden? Hay una tradición que se interrumpió y eso le empieza a quitar legitimidad, empieza a viciar le empieza a crear ilegitimidad, empieza a viciar la legitimidad de origen del gobierno. Che, nosotros no tenemos emperadores. ¿Me siguen este razonamiento? Sí. Entonces, ¿hay algo de la tradición? Sí. ¿Sigo? Sigo. Y para algunas personas no puede ser que lo vean como, en este caso, a Milei de acá a unos años como, eh, no sé, como alguien carismático que para algunas personas puede ser que Milei cumpla sus estándares, ¿no? A lo Sí, que sí, voy sí. es como que le Jim, gusta su Jim, manera de gobernar. escuchá, lo que estoy, voy a leer el chat igual ahora un segundito, pero te respondo. Lo que estoy haciendo con mi relato ahora es agarrar, agarrar los tres elementos, tomar los tres elementos que acabamos de decir de Weber Sí, y aplicarlos al caso de Milei para que lo que estoy diciendo, para los conceptos, ¿se acuerdan que les hablé de los conceptos como herramientas en la clase que estuve? ¿Se acuerdan? Y estoy agarrando la herramienta formas de dominación legítima de Weber para pensar la presidencia de Milei. Y hasta ahora solo tomé la tradicional. Y ahora, ¿y qué les dije? Les dije recién hace 5 minutos. No es que es una sola, son todas a la vez. Entonces ahora voy a hablar de las otras dos. Eso ok, significa, ok. vos adelantaste, pero no importa, porque lo estás entendiendo, que ahora voy a agregar las otras dos. Y por supuesto, una de esas dos es la carismática. Ahora va, ahora Ok, va. ok, No, disculpa. no, estás bien con tu razonamiento. Bueno, Esperen que voy a leer lo que me pusieron en el chat. Eh, como las dictaduras, me pregunta Matías. Eh, no sé qué me quisiste decir de dictaduras, porque claro, no sé qué venía diciendo. A ver, si querés, escribí mejor la pregunta, Matías, y yo mientras leo la de Cristaldo. Profe, si una persona obedece a una autoridad solamente por miedo a ser castigado, ¿ese poder es legítimo? Bueno, Weber diría no. ¿Por qué? Porque no hay convencimiento, solamente opera eh, gracias a una coacción, un temor a lo más importante, lo más sagrado, que es la vida, ¿correcto? Entonces, uno pensaría, ese sería un gobierno ilegítimo, o una, no un gobierno, sí, un gobierno de una autoridad hacia alguien de manera ilegítima en el sentido de que lo haces porque no te queda alternativa. Eh, la, Matías, la legitimidad se la da el poder de las fuerzas, ¿no? No, eso está mal. No, no, esa relación no estaría bien hecha, Matías. Primero que el poder no se da, el poder se ejerce y la y, y si y si y si vos vas a ejercer el poder solamente basándote en la fuerza o la coacción física, en la represión, en la coerción, no va a ser legítimo. Puede ser efectivo, pero no legítimo, porque el que obedece lo hace no a partir de un convencimiento, ¿me entendés? Entonces, la fuerza no te la da, no te da legitimidad, la fuerza lo que te da es autoridad viciada, pero autoridad. Eh, no sé si te da estatura moral, solo te da autoridad. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Vuelvo con la trilogía. Entonces, estaba diciendo, Milei es presidente. Y hay algo de la tradición. No dijo, yo soy el rey. No dijo, aunque lo piensa.
yo soy enviado de Dios, pero no lo dice, o por lo menos abiertamente. Pero sé que lo piensa, pero no lo dice. Y si lo dijera, algo se quebraría, ¿entienden? Él es presidente, ¿está claro esto que estoy diciendo? Y ahí hay algo de la tradición. Y no dijo soy rey, porque no es nuestra tradición. En otros países sí, pero nosotros no. Ahora, él ganó en el balotaje, ¿cierto? En segunda vuelta. Obtuvo más votos que Massa, ¿cierto? Sí. Bueno, eso sale de un artículo de la Constitución, ¿sí? Creo que es el artículo 90, no estoy seguro. Creo que es el 90. 89-90. El que dice que se considerará presidente y vice a la fórmula que obtuviere más del 45% de los votos, ¿sí? Y si no hay... Oh, buenas noches, Agustino. Grande, llegaste. Hola, buenas, ¿se escucha? Perfectamente. Profe, Espectacular. Bien ahí. eh, Decía, perdón, te sí, quería seguir la pregunta que te había hecho, ¿te puedo interrumpir? sí, dale. Usted siempre puede interrumpir. Perdón, perdón. Porque yo me refería, por ejemplo, en que si una autoridad me dice, hace esto porque Dios te manda al infierno, ¿no? Sí. Eh, Está como usando el miedo en mí para que yo lo siga a él, entonces como que no puedo juzgar lo que él me dice. No sé si se entiende. Entonces, como Perfectamente. que Pero mira, eso, Agustino, eso transmite la escucha, idea. separa la frase en dos. Dijiste, hace esto porque si no Dios te va a mandar al infierno. No dijiste, hace esto porque te pego. Hace esto porque Dios te va a mandar al infierno. Y vos lo haces porque le tenés miedo a Dios. Entonces ahí hay una forma de Ah, dominación legítima que tiene que ver con la claro, divinidad, la verdad que viene de Dios, la tradición divina, ¿entendés? Entonces, el que emana la orden no te está amenazando, como Milei, no le puso un revólver en la cabeza. O sea, te dijo, porque si no, Dios te va a mandar al infierno. Pero vamos a suponer que vos estás en la época medieval, pero venís del futuro. ¿Qué dirías? Ah, me chupo un huevo. Si Dios me va a mandar al infierno. Si igual yo no creo en Dios, ¿entendés? Entonces no obedecerías. Serías. ¿Se entiende? claro, claro, Pero eso sí. no. Y ahí, entonces la legitimidad está relacionada ahí con esa tradición, ¿sí? Ok. O sea, ¿se Sí, sí, entendió? sí, 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 sí. Bueno, Ahí. entonces decía, Bueno, Milei ganó con un porcentaje de los votos que sale del artículo de la Constitución. Y la Constitución nosotros la consideramos como el texto, comillas, que el pueblo se dio, cierro comillas. Y La aunque, ley suprema, ¿no le dicen? O sea, sí, sería la sí, ley le suprema. decimos de muchas formas, le decimos de muchas formas. Lo que quiero decir es que lo que subyace, lo que de fondo está operando ahí, es una idea que puede en la materialidad no ser real, pero sí en la idea, en el convencimiento, de que en realidad son las leyes que nosotros nos dimos producto de nuestra propia razón para organizar nuestra vida en comunidad. Ahí aparece, Matías, esta idea de salir del estado ese de naturaleza para pasar a una sociedad civil. Viste que me hiciste la pregunta sobre, Matías, sobre el estado de naturaleza. Entonces, el texto constitucional, la idea de constitución, la idea de un texto que un pueblo se junta y redacta en una asamblea, en un recinto, en una plaza, ¿sí? Esa idea rectora es la que está de fondo operando la legitimidad racional legal. ¿Por qué? Racional porque fue el pueblo, a través de su propio intelecto, ¿sí? Y legal porque lo puso en forma jurídica, en forma de ley. ¿Qué cosa? Bueno, las reglas de la vida en comunidad y de quiénes van a ser las autoridades
en la comunidad. ¿Y bajo qué mecanismos de validez? Por ejemplo, el, el balotaje entre las dos fórmulas que más votos obtengan, si ninguna pasa el 45 y si ninguna tiene entre sí diferencia de 10. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, Milei es presidente tradicional, pero además no es que es presidente habiendo obtenido el 5% y ametrallando al resto, o habiendo prohibido todas las otras fórmulas. No, ganó en base a los mecanismos de validez que nosotros decidimos que tenían que existir para proclamar una fórmula presidente y vice. Entonces, hay una legitimidad tradicional porque es presidente y se sentó en el sillón de Rivadavia y nosotros tenemos presidente, sí. Hay una legitimidad que está relacionada con el mecanismo de validez. Muy bueno. Anthony, ¿lo lograste? Ah, un fenómeno. Si estás hablando no te escucho que estás silenciado, pero Sí, no, 5 minutos. No quería salir porque tenía que reiniciar la compu rápido y bueno, lo ya lo hiciste había hecho hace impecable. rato. Un fenómeno. Ahí está. Listo. Bueno, me perdí. Entonces decía, hay entonces ahí en la presidencia de Milei también una legitimidad racional legal en términos de Weber. ¿Por qué? Porque ganó con el porcentaje que nosotros sabemos que tiene que ganar, de acuerdo a lo que dicen los mecanismos de validez que nosotros consideramos únicos válidos para ser presidente. Si Milei fuese presidente sin haber tenido el porcentaje necesario o sin haber habido elecciones, y ahí está el caso que me dijo, ¿quién me dijo lo de la dictadura? Matías. Bueno, no hay legitimidad racional legal, porque no hay ley, ¿entienden? O porque se aparta de la ley. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Pero al mismo tiempo, un presidente que es presidente con legitimidad de origen porque asumió con los mecanismos de validez, porque, porque es presidente de acuerdo a la tradición mediante la cual la comunidad se da sus autoridades. Al mismo tiempo necesita ejercer un liderazgo, ¿sí? Que tenga una especie de convencimiento en la práctica cotidiana. Y entonces ahí aparecen los atributos que están directamente relacionados con lo que Weber llama el carisma, o también podemos relacionarlo con, escuchen ahora, la gestión de gobierno. ¿Qué significa? Que un presidente puede sostenerse en el poder legítimamente no solo porque tradicionalmente es así o porque ganó con los votos necesarios, sino porque o tiene los atributos carismáticos necesarios para generar un constante convencimiento de que este es el camino correcto, o porque muestra pruebas, da pruebas de que eh, está en el cargo por los motivos por los cuales lo votamos para que esté en el cargo y va logrando los objetivos que se propuso, lo que hace que se vaya legitimando. ¿Entienden? Eh, la dictadura es un gobierno que tiene una legitimidad de origen viciada porque decían las urnas están bien guardadas, entonces de origen estaba viciado, pero si el gobierno era un gobierno que convencía a mayorías, podía sostenerse. El gobierno de la dictadura en un momento deja de convencer a mayorías y al mismo tiempo es un gobierno represor. Entonces llegó un momento que no dio para más. Eso no se puede relacionar con lo viste que antes, sea, la dictadura que más estudiamos o más conocemos es la última, bueno, como por obvias razones, ¿no? Porque fue como la más violenta, la más trascendental. Pero Ajá. antes se decía que la gente como que cada tanto pedía una intervención militar. Entonces no era legítimo desde lo racional legal, pero sí había cierto, como, no sé si está bien decir, atributo carismático. Eh, Sí, el carisma que del que habla Weber, ahí lo podemos relacionar, podemos agregarle como el carisma una especie de línea, ¿vieron abajo? Bueno, el carisma puede también ser la gestión de gobierno. Entonces a eso lo que querés decir. Sí, bueno, eso ahí, sí. De todos modos, también tenemos que pensar lo siguiente. Vamos, Juan lo que dice es correcto.
La sociedad, la sociedad en su conjunto, es decir, todos, hasta el 83, hasta 1983 en Argentina, no sé, en otros países, puede ser parecido, no era democrática. No es que unos eran democráticos y otros no. Había una idea en el mundo en aquel entonces de que la solución no era tal vez democrática, la solución para la felicidad, vamos a decir, para el futuro gobierno, para el mundo, era la revolución o la destrucción de un enemigo. Entonces, tal vez tenemos que pensar que se exigía la intervención de las Fuerzas Armadas de manera legítima, ¿sí? Porque nadie tal vez creía todavía en las reglas del pluralismo y los consensos básicos como mecanismos de convivencia pacífica para solucionar los conflictos en sociedad. Todos pensaban que la única solución era destruir al enemigo. Esto empieza a cambiar en el 83 o a partir del periodo electoral del 83 y en adelante. Entonces era muy normal que se les solicitara la intervención de los militares por parte de unos sectores de la sociedad en contra de otros sectores de la sociedad. Y también tenemos que pensar que las propias Fuerzas Armadas estaban atravesadas por campos ideológicos y se armaban en bandos, ¿correcto? Las propias fuerzas, y eran las propias fuerzas protagonistas, digamos, de lo que serían las instituciones de gobierno. O sea, gobernaban los militares, casi naturalmente. Claro, eran quienes detentaban la fuerza. Entonces, casi que no podía ser de otra manera. Se van mezclando muchas cosas acá. Eh, pero yo no sé si entendieron con el ejemplo que di recién de los tres elementos que componen la legitimidad de mi ley, que quise mencionar los tres de Weber. La legitimidad tradicional, la legitimidad carismática y la legitimidad racional legal. Y que en el caso de mi ley reúne los tres requisitos. ¿Cierto? Sí. Uno puede pensar muchas veces, che, pero está el límite. Bueno, puede ser. También los tiempos van cambiando, las cosas no son iguales. En términos de Weber, uno podría pensar, y bueno, puede ser que está el límite. Puede ser que trasvase esos límites. Puede ser que la conceptualización de Weber pierda sentido. Puede ser que Milei un día diga, dejo de ser presidente y me convierto en un enviado de Dios, no, se suspenden las elecciones, yo vengo a cumplir una misión y se sostenga en el poder hasta que se muera y que dure 20 años. Y bueno, ahí haremos otro análisis. Tal vez Weber no tenga ningún sentido y tengamos que utilizar otras herramientas teóricas. ¿No entienden lo que estoy diciendo? No es que todo el tiempo todos los teóricos sirven para explicar todo. ¿De acuerdo? Eh, Es cierto que la conceptualización de Weber de los tres tipos de legitimidad, los tres tipos de dominación legítima, ese es el título, tipos de dominación legítima. Y él dijo, los tres tipos de dominación legítima de Weber siguen todavía teniendo mucha pregnancia, es decir, podemos utilizar sus categorías para analizar. Y por eso en pensamiento científico, en sociedad, no, en sociedad de Estado, es un autor que se sigue viendo mucho, ¿sí? Y que nosotros utilizamos. Eh, Creo que hasta ahí, bien lo que a la hora que vamos, sirvió un poco para responder a la pregunta hasta cuándo uno tiene que obedecer. Eh, bueno, después hay un montón de cosas que es para explicar de esto, ¿no? Uno podría pensar primero, ¿de dónde nace? Yo estuve leyendo el texto de Bobbio, la verdad que está bastante complejo, no sé si lo leyeron o qué leyeron de Bobbio. Eh, Espera, no sé si hay más preguntas.
¿Hay o no hay? ¿Yo puedo preguntar algo? Por supuesto. Hay algo en clase que estuvimos hablando y no, como que no me terminó de cuadrar o de entender, que era, ¿cuál es el fundamento que alguien, de alguien para reclamar el derecho de mandar? ¿Y eso de dónde salió? Pregunto, ¿eh? Eso lo habíamos visto acerca de las valideces, de la validez de la legitimidad, pero no lo llegué a entender muy bien al profe Ariel, por Sí. eso quería preguntárselo. No, está bien. Mira, a ver, estoy pensando con ustedes, ¿eh? Porque las preguntas son amplias y de repente no sé a qué autor están haciendo referencia. Y no es que hay verdades, es que hay una respuesta única. Pero bueno, el fundamento, la pretensión a mandar puede estar relacionado con un montón de cuestiones. Yo creo que en el primer concepto que vimos de Rinesi, la primera clase, pero siempre tiene que estar presente, él ahí menciona, ¿no? Las riquezas, el honor, ¿se acuerdan? Que, ¿qué es lo que te motiva a querer, digamos, ser gobierno? Ser el que manda. Y bueno, puede haber eh, una pretensión de preservar las riquezas o aumentarlas, o de gloria o de honor, ¿correcto? O de respeto, o de competencia económica en términos actuales, ¿cierto? No, yo, eso como una respuesta genérica, pero tampoco tenemos que pensar que todo el mundo tiene ganas de gobernar. Eh, Yo creo también que hay algo que tiene que ver con la tradición. De hecho, hay mucha gente que sufre este tema, mucha gente, no mucha, pero por ejemplo, los hijos de o aquellos que están encomendados a mandar y no tenían ganas. Por ejemplo, en la historia de las monarquías. Ustedes saben que los monarcas eran educados para ser gobernantes, los hijos de los príncipes, los herederos. En la mafia pasa mucho. Hay una película famosa de Robert De Niro, que no me acuerdo cómo se llama, pero era un mafioso que no quería ser mafioso, iba al psicólogo. Y le decía, pero yo no quiero hacer esto. No, bueno, pero tenés que hacerlo. Que es una especie de mandato, ¿vieron? Dice, bueno, mira, vos estás educado para ser sos el elegido. No, no tengo ganas. Jim, es la historia de Moisés. Moisés se va, ¿vieron? Y se está caminando por el desierto y se encuentra con un árbol que está encendido, pero no se consume, ¿sí? ¿Conocen esa historia? Y le dice, y Dios le dice, no, Moisés, te fuiste, y vos tenés que volver a liberar a tu pueblo. Y él dice, no, yo estoy bien, me fui y vivo feliz, ¿viste? Yo me casé, tengo dos hijos. Soy pastor, tengo mis ovejas, no me quiero, no me cargue con esta responsabilidad, ¿no? Y ahí un hombre y su destino. Y Dios le dice, no, mirá, vos tenés que ir y tenés que hacer lo que tenés que hacer. Ese drama contado ahí en esa Biblia un poco nos está diciendo lo que pasó después, ¿no? Tanta gente gobierna sin querer gobernar. Casi les diría que creo que Milei gobierna sin querer gobernar. Yo creo que no tenía ganas. Pero bueno, está ahí. Las circunstancias y el destino lo han puesto en ese lugar, ¿no es cierto? Yo creo que él se conformaba con llegar hasta donde llegó y el día que ganó dijo, ¿y ahora qué hago? Yo no sé si saben, pero se encerró en un hotel un mes y medio. No quería salir. Y dice, sí, ¿y ahora qué hago? Te hubiese quedado en el hotel igual. Pero no sé si se acuerdan que esto no fue hace mucho. Que ganó y estuvo un mes y medio encerrado. Claro, no sabía qué hacer, es cierto. Porque hay también, no sirve esto que estoy diciendo para decir, hay una tradición. Hay, por ejemplo, los militares. También tenían una tradición de gobierno, tomando lo que dijiste, Juan. Los militares en un momento de la historia, a partir de los años 80 en adelante sobre todo, o casi siempre en Argentina y tal vez en América Latina, siempre estuvieron a la cabeza del gobierno, ¿sí? Y hasta que no vimos en democracia y pasamos a lo que fue el poder civil,
y que había que poner a lo militar debajo de una conducción civil, lo castrense y lo militar gobernaba. Y no había otra forma de entender el gobierno que no fuese militar. Entonces, si uno quería progresar socialmente y quería gobernar, tenía que hacerlo a través de ese espacio. No podías gobernar si no estabas ahí. Después, tal vez el mercado, el poder económico fue reemplazando el poder militar. No sé si entienden lo que voy diciendo. Sí. Eh, y en el caso de las monarquías, lo mismo, los príncipes o los herederos tenían que ser educados para gobernar. No siempre gobernaban. Había regencias, Claro. ¿correcto? Muchos eran aislados, muchos gobernantes, reyes, príncipes, eran apartados cuando no se correspondía su gobierno con los intereses de los sectores más acaudalados. Entonces, los eran asesinados, tratados de locos, alejados, ¿entienden? Eh, ar- arreglos por conveniencia, conquistas. Bueno, eh, o sea, sí, profe, ¿vos pensás que tiene que ver entonces un poco por ejemplo, esto que decís de que uno tenía que, para llegar al poder, tenía que ser, o a seguir la carrera de militar, o hacer como un caminito dentro de ahí? O sea, el último presidente electo de forma democrática que se tuvo militar, si no me equivoco, debe ser Perón, ¿o no? Que era militar. claro, no, justamente, Eh, mira, me diste pie porque yo quería decir como siguiente ejemplo al de los partidos políticos. Que los partidos políticos son la otra institución, ¿sí? Que se organiza en torno a la sociedad civil para representar, y ahí aparece siempre la modernidad, los intereses de los diferentes sectores en la sociedad para canalizar esas demandas, ¿sí? Para darles una narrativa, un marco ideológico y, y gobernar a través de lo que es el aparato partidario. El partido y el partido militarizado durante mucho tiempo eran uno. Perón fundó un partido desde la lógica castrense, ¿no? Y, y el partido hoy disociado de la fuerza militar es algo muy moderno. Los partidos siempre fueron partidos militarizados. Así que también uno si quería gobernar tenía que hacerlo a través de la cúpula del caminito militar o a través del partido o lo que era lo mismo, porque era todo uno. La- ahí también tendríamos que hacer una especie de... son muchos temas que estoy diciendo. Para entender esto habría que hacer una historia de los partidos políticos y uno advertiría ahí que hay partidos que nacían por fuera del Parlamento, otros que nacen dentro del Parlamento, pero que terminan siendo partidos militarizados, partidos que tenían gente que se preparaba para una guerra, ¿entienden? Hace falta para estas clases, les digo la verdad, mucho componente histórico que a veces no tenemos, de qué fue lo que fue pasando entre las fuerzas sociales, las luchas, los intereses. Pero bueno, no sé si Jim te respondí más o menos o no, porque la Sí, pregunta, ¿sí? La pregunta era, ¿cuál es la motivación para gobernar? claro. Y bueno, no, me quedó más que claro, las motivaciones son varias, son varios motivos. Y como dijo usted, también hay el motivo de algunos nacen no quieren gobernar prácticamente. No, no, Y eso sí, como que eso me voy a quedó, decir. Sí, 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 no, sí. que me quedó más claro la explicación que nos dio y es como que ya entendí lo que se habló en clase. No, bueno, también lo que igual les iba a decir es que muchas veces hay que ver cada caso, porque nosotros acá lo que estamos tratando de hacer es como categorizar. Bueno, un gobierno se quiebra o una legitimidad se quiebra por esto. Las formas, las ansias por querer gobernar son estas, y estamos todo el tiempo tratando de clasificar y poner en casilleros cada una de las cosas que pasan, ¿entienden? Y a veces puede ser que tenemos que ver en cada caso qué pasó. Y no es fácil todo el tiempo estar categorizando o diciendo, bueno, estas son las tres formas, estos son los tipos de Estado, estas son las formas de gobierno. A veces es difícil, porque en realidad en la práctica, en la, todo el tiempo pasa todo a la vez y es difícil darle un pizarrón con un Excel y con cuadros a todo lo que pasa. ¿Sí? Yo, por ejemplo, pensaba, Jim, cuando vos decías esto, yo pensaba en Urquiza. Urquiza, ¿lo tienen de nombre? Bueno, Urquiza fue un presidente de la Argentina, se lo digo a Jim.
Y si, yo no creo que conozcan la historia de Urquiza, pero fue presidente y fue gobernador de Entre Ríos y le presentó batalla a Rosas. Estoy dando ejemplos puntuales de la historia de este hombre. Y Urquiza era un industrial que vivía con pasión la revolución industrial y quería desarrollar sus negocios. Y era un tipo muy acaudalado. Y quiso ser gobernante porque sentía Urquiza que si él no era gobierno y no imponía una constitución, nunca iba a poder desarrollar sus negocios. Entonces yo tengo que responder, ¿por qué Urquiza quería ser gobernante? Porque quería fundar una constitución para poder desplegar sus negocios y desarrollar su comercio en paz. Y bueno, no sé en qué categoría va eso. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es un ejemplo muy puntual, pero ahí tenés un ejemplo. Y cada uno que gobierna, si lo pensamos, habría que hacer una entrevista y preguntarle vos por qué querés gobernar. Yo leí, por ejemplo, de Milei la biografía El Loco, que es una biografía no autorizada de Milei. Y ahí el autor dice que Milei se cree un enviado de Dios. Entonces, si me preguntan, ¿y por qué quiere gobernar Milei? Y bueno, porque él tiene una misión divina que cumplir en esta tierra. No lo puede decir porque se va a quebrar la legitimidad de origen, ¿entienden? Que estamos explicando con Weber. Pero uno de las dos preguntas. ¿Y Alfonsín por qué quería ser presidente? Porque quería que Argentina se entrara al tren del progreso y las instituciones. Bueno, y Menem, qué sé yo por qué Menem quería ser presidente. No sé. ¿Y Massa por qué quería ser presidente? No sé. ¿Ansias de poder? ¿Existe eso? Puede ser. ¿Se puede clasificar la pregunta de Jim? Es difícil. Lo que dice Rinesi al principio que tenemos para leer es que las guerras se hacían por honor, por ambición, por conquista de territorio, por asegurar el sustento. Ese es el primer motivo de las guerras y por las cuales había un gobernante. ¿Para qué había un gobernante en la comunidad? Para defender lo común, por ejemplo, que no se roben la cosecha. Básico. ¿Siguen esto que digo? ¿Por qué Trump quiere ser presidente? No tengo idea. Lo logró. Keiko Fujimori, vos que sos de Perú, Jim. ¿Por qué Sí, Keiko quería ser presidenta? Para mí que ya está, para mí después de, primero porque es la hija de Alberto. de Alberto, y Alberto fue presidente y ella no podía ser menos que el padre. Mandato. Sí, Y después porque yo lo intentó tantas veces que dice, ya se le puso como una obsesión. Si no lo lograba iba a sentirse frustrada en su vida. ¿O no? sí. Lo logró. Ya está. Ella ya no hace falta que ejerza el poder. Ella ya puede decir, puede tachar el casillero. Fui presidenta. Después de 4 veces lo logré. ¿Entienden? Sí, Estoy dando ejemplos. Yo no se pueden categorizar todos los ejemplos. Ahí no sé qué habría. Honor, gloria, tradición. Yo no sé qué hay ahí. Bueno, ¿cómo estamos? Si tenemos que recapitular hasta acá, respondimos dos preguntas, que fueron la de Juan y la de Jim, y explicamos las tres formas de legitimación, de dominación legítima de Weber. Tradicional, carismática, racional legal. ¿Cierto? Tradicional, que tiene que ver con las instituciones, con las formas, con la cultura de una comunidad. ¿Sí? Nosotros en América Latina aborrecemos a los reyes, salvo en Brasil. En Brasil no, porque Brasil tuvo reyes y fue un imperio. Pero el resto odiábamos a los virreyes acá y los echamos a patadas. ¿Cierto? De Entonces, hecho, al ídolo popular de Brasil le dicen el rey. el rey Pelé, claro. Nosotros tenemos a Dios, que era Maradona o Messi, no sé, bueno, según la época, o el Papa, que es el envío de Dios a la tierra, y ellos tienen reyes. Y te digo más, Juan, ellos en Brasil tienen todo dorado. Y nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, ¿vieron que no hay nada dorado? Porque no hay nada que tenga que ver con la realeza. Es a propósito de eso. Sí. Rey era mala Mm, palabra. Sí, de hecho a Diego nadie le decía rey. Dios se le decía, pero nadie le dijo rey.
Exacto. Y esto lo menciono porque es un tema cultural, pero no por eso es menor, sino al contrario, que tiene que ver con nuestra tradición. Nadie puede autoproclamarse rey. No va. Lo mismo, voy a dar un ejemplo que, bueno, no todos van a conocer. ¿Quién más no es de Argentina y no conoce la historia de Argentina, más o menos acá, aparte de Jim? ¿O somos todos acá? Bueno, no sé. Eh, Ustedes saben que existe la tradición unitarios y federales Sí, sí. acá. Y ser unitario no está de moda. Yo no me puedo poner una remera que diga aguanten los unitarios, porque no pega. Pero los gobernadores o los presidentes, cuando asumen, dicen, tenemos que hacer un país más federal. Después, no importa lo que hacen, nada que ver lo que se hace respecto a lo que se dice, pero hay una tradición que indica que lo que ganamos fueron los federales, ¿sí? Entonces, aunque seamos unitarios prácticamente en la práctica, somos un país federal y nuestro proyecto tiene que ser siempre federal. Aunque no lo hagamos, tenemos que decirlo. Eso es parte de la tradición y la cultura. Y no podemos apartarnos de eso. Sí, Laura. Profe, igual como dijo en algún momento, son solo conceptos como tal políticos, porque los unitarios después del virreinato, en cierto punto se veían mal que eran los que traicionaron, o sea, se hacían pasar por nacionales, pero eran los que le jugaban con los españoles o parte de los ingleses. Y después pasaron a los unitarios de las provincias unidas. Y después los unitarios, o sea, el término unitario se fue formando muchísimo en el proceso de la historia de Argentina. De hecho, el cuatrimestre pasado, profesor Ayel dijo que sí había un enredo tremendo con ese término unitario, porque fue muy, primero fueron de los traidores, que eran los que decían que estaban con Argentina después de la decadencia del virreinato, pero eran los que trabajaban para los españoles. Y ahí vuelvo y repito lo que sería después la unión de las provincias. Los unitarios pasaron a ser los unidos a las provincias. Entonces, ahí ya concuerdo también con usted que el concepto como tal sí se deforma. El que sí se ha mantenido es el federal. Sí, Eso en sí, no cierto quiero punto entrar sí en el creo contenido que histórico porque vamos a marearnos, no era para explicarlo, era solamente para decir que tenemos como tradición la idea de que somos un país federal y nadie puede asumir diciendo voy a gobernar de manera unitaria porque se vería como de manera muy peyorativa y todos dirían no, eso no está bien, es axiológico, tiene que ver con los valores, ¿entienden? No está bien ser unitario, no importa después lo que se haga o lo que pasó en el pasado. Un gobernante asume y dice, voy a gobernar para todos los argentinos, vamos a hacer de este país un país más federal. Casi que lo tiene que decir como si fuese dos preceptos de la Biblia que tiene que orar apenas asume, ¿entienden? Y el tercero es, vamos a respetar a una justicia independiente. Lo dicen, hay que decirlo, lo dicen. Ya está. Después no importa lo que se haga, no es lo mismo lo que se dice que lo que se hace. Bueno, entonces, eso tenía que ver con la tradición. Los países que tienen monarquía están contentos con la monarquía y, y cada forma tradicional de gobierno se respeta en aras de la legitimidad. Lo carismático, relacionémoslo también con la gestión de gobierno. Lo carismático no es solamente hacer un concierto de rock como hace Milei o hacerse el loco, ¿entienden? Que sería como un atributo de la persona. Eso puede ser importante, puede tener mucha adherencia, pero también la gestión de gobierno influye. Ustedes advierten, por ejemplo, que no es el mismo Milei el que asumió que el que hasta hace 3 años. Porque el que asumió tenía toda la frescura de los atributos, ¿vieron? O las características de la persona, y el que ejerce hace 3 años tiene todos sus atributos junto con la gestión. Y la gestión también te legitima o te deslegitima. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No es lo mismo. Es como cuando empezás una relación de pareja y al principio todo lo que a una pareja, a uno le gusta del otro, ¿vieron? Ay, me encanta que seas desordenado porque tenés como un look rebelde. Bueno, eso es el primer día.
pero a los 3 años y me tenés podrido dejando las medias en cualquier lado. Entonces, algo que era espectacular se vuelve en contra, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, bueno, todo bien con que sos re loco y venís de afuera y sos un outsider con la motosierra, pero ya después de 3 años me pudrí de la motosierra y la estoy pasando mal. ¿Entienden la diferencia? Y esos dos elementos componen los atributos, lo que es el atributo. No solamente hablamos del atributo digamos, de las características de las que hablaba Weber, que son, no sé, una distinción divina, tal vez se refería a lo divino, a algo celestial, algo que está más allá, metafísico, ¿sí? Que, que podía funcionar y hoy en un mundo hiperracionalizado ya no funciona. La magia no funciona ya, ¿entienden? En otra época la magia funcionaba. Y eso tiene que ver con lo que llamamos lo- el atributo físico o, ¿cómo se llama? Dominación carismática. ¿Está bien? Y bueno, la racional legal, ya saben, ese concepto racional legal encierra toda la modernidad. Pónganlo. Lo racional legal encierra todo lo que es la modernidad. ¿Sí? Lo racional es muy importante la palabra racional, ya lo vimos, pero detengámonos una vez más y que quede claro, ¿sí? Lo racional está directamente asociado a la capacidad de hombres y mujeres, ciudadanos, individuos, personas, lo que fuera, de gobernarse a sí mismos y darse a través del uso de la razón sus propias normas o leyes. Y eso es propio de la modernidad. ¿Por qué? Porque en el pasado premoderno podíamos aceptar que el atributo de la verdad viniese desde afuera, la divinidad. Que la ley que nos gobernara no sea una ley que fuera propia de nosotros mismos, sino que fuese una ley que venía desde afuera. El ejemplo otra vez de Moisés es muy ilustrativo. Yo creo que con este ejemplo, Laura vos también lo conozcas porque lo habré contado, pero es muy ilustrativo. Cuando Moisés saca a los judíos del desierto, ¿conocen esa anécdota? Que abre las aguas, pasa Sí. y los egipcios se ahogan y los judíos empiezan a peregrinar por el desierto. Entonces llega un momento en donde se están cagando de hambre, ¿cierto? De sed, caminando por el desierto, no pasa nada, imagínense, hace 45 grados de calor, no hay qué corno comer y no saben a dónde están yendo. Y en un momento llegan a una montaña, el monte Sinaí. Está por ahí si lo googlean. ¿Y Moisés qué dice en ese momento? Aguanten un cachito acá, dice, que voy a subir el monte. Imagínense, no, no estaba vestido de alpinista. Iba con sandalias y una túnica. Y, y voy a buscar las leyes para nuestro pueblo que me las va a dar Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No tiene lógica en nuestro mundo esto. Y Moisés sube. Y bueno, tarda un montón de tiempo. Y ahí cuando sube y tarda un montón de tiempo, los judíos arrancan una fiesta, Ya está. ¿sí? Se sacan todo el oro que tienen, y lo funden y arman una especie de becerro, que era de oro, un cerdito, ¿vieron? Que casi que lo arman para pedir comida. Imagínense, bajame un cerdo del cielo que me estoy cagando de hambre. Y cuando Moisés baja, ve todo ese quilombo y bueno, mata a varios. Dice, nadie puede atentar contra la autoridad de Dios, dice Moisés. Eh, Entonces, ¿qué es este? Y después vuelve a subir y se enoja, y tira las tablas, las rompe, todo un escándalo. Vuelve a subir y vuelve a bajar con las tablas de Dios. Y les dice al pueblo, acá están las leyes divinas que se las traje. ¿Y qué es todo esto? Bueno.
Esto es la ley divina. Esto no es la soberanía popular. Esto es la soberanía de Dios y nosotros somos súbditos del Señor. Y esto se impuso como verdad. Y todos lo teníamos que aceptar así, ¿entienden? ¿Y qué hubiese hecho un Moisés moderno si saca a los judíos de Egipto que vivían en esclavitud? Bueno, los reúnen en asamblea y debaten cuál es la mejor ley para esa comunidad. Che, ¿quién va a gobernar? ¿Cómo va a gobernar? ¿Bajo qué mecanismo? ¿Cuáles son los mandatos? ¿Entienden? Están en el preámbulo. La felicidad de nuestro pueblo. Que vengan, inviertan en esta tierra próspera. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Entonces, ¿qué estamos viendo en esta historia de Moisés? Que no es lo mismo la ley racional del hombre que se gobierna a sí mismo o que delega el poder en otro para que lo gobierne, pero que sigue teniendo un mandato popular que la ley divina de Dios que va de arriba hacia abajo. No es lo mismo de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo es desde arriba de la montaña hacia abajo. Y de abajo hacia arriba es todos en comunidad a través de la ley que nosotros nos damos a nosotros mismos. En la modernidad, el fundamento racional es el único válido posible. Eso es la legitimidad racional, la razón del hombre, no la divinidad de Dios. ¿Entienden eso? Y la forma que adquiere esa racionalidad es legal. ¿Por qué la forma? Porque no es que la forma es la costumbre. La forma es un texto en donde ponemos la regla. La regla es más del 45%. ¿Entienden? La regla es un parlamento con 257 diputados y 72 senadores. Lo ponemos en un papel. No es que la regla es, no, por costumbre fue siempre así. ¿Quién gobierna? No, gobierna él porque siempre gobernó él y bueno, es así. Y no es que la racionalidad es consuetudinaria, la racionalidad es legal. ¿Entendieron? Y Weber dice, en la modernidad, después de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, la racionalidad legal es la forma de legitimidad fundamental. Sin esa forma de legitimidad, el resto no es válida. ¿En qué sentido? Podés tener mucho carisma, podés gobernar de acuerdo a la tradición, pero si no hay fundamento racional legal, ese mandato, esa autoridad vertical está viciada. No va a funcionar. Los militares pueden sostenerse, sí, pero no por mucho tiempo. Algo todo el tiempo está mal. Milei, ¿puede hacer un gobierno de mierda y aguantar 4 años? Sí, puede. Porque la legitimidad de origen está bien. ¿Entienden la diferencia? ¿Y cuándo podríamos hacer un juicio político válido a Milei? Cuando diga, suspendo las elecciones. Listo, quebró lo último que le quedaba quebrar. Reprime, lo toleramos. No sé. eh, Se pelea con los periodistas, lo toleramos, muchas cosas toleramos. Cierra el Congreso, ya no lo toleramos. Suspende las elecciones, ya no lo toleramos. Prohíbe la oposición, ya no lo toleramos, hasta ahí, porque muchas veces hay proscripciones y qué sé yo, y todavía zafa. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero si prohíbe todo el resto de los partidos políticos, como hacían las dictaduras, cualquiera que sea, ya está. ¿Me entendieron lo que acabo de decir? Sí, sí. Sí. ¿Hay preguntas sobre esto? Lo último que voy a decir de Weber, y terminamos con esto hoy. Weber es porque Bobbio, en el texto, se la pasa hablando, ¿vieron? ¿Qué es gobierno? ¿Qué es Estado? ¿Qué es legitimidad? ¿Qué es privado? ¿Qué es público? Y hace una ensalada que bueno. No Weber, Bobbio dije, ¿no? ¿Dije Bobbio? Hace una ensalada Sí, tremenda, ¿viste? Maquiavelo, Jean Bodin, Hegel, Kant, Hobbes, Locke, ¿vieron? Va, viene, y yo me imaginaba que lo están leyendo, yo lo entendía perfecto, pero
Yo pensaba, ¿qué pueden entender ustedes de todo esto? Aparte, el texto está escrito en el año 1985. O sea, imagínense cómo hace un tiempo ya, ¿no? Es difícil. Hace falta mucho elemento histórico para entenderlo. Yo lo único que les quiero decir, tal vez como para que nos quede algo en limpio, una cosa, solo, en limpio. Weber es el autor que da la definición de estado que más se usa y que más se ajusta, tal vez, a los tiempos que corren. ¿Sí? Y me olvido de definir gobierno y me olvido de definir tantas otras cosas que Bobbio menciona, pero que necesitamos muchas clases para ir desarrollando. Y Weber dice que hay Estado, existe el Estado, cuando hay monopolio del uso legítimo de la fuerza física, ¿sí? Y toda la población se ha desarmado de los medios de dominación. Por supuesto que en un territorio, con una población, como los componentes del Estado. ¿Qué dice Weber como fundamental? Dice, para que exista Estado, toda la sociedad se tiene que desarmar, ¿sí? Y solo una autoridad está legitimada por todos para disponer del uso de la fuerza. No para matarnos, para cuidarnos. ¿Está claro? Y si eso no ocurre, no hay Estado. No estoy diciendo qué es el Estado, sino estoy preguntando cuándo hay Estado. Hay Estado cuando hay monopolio de la fuerza física de manera legítima. ¿Qué significa? Que está consensuado por todos. ¿Qué tipo de legitimidad? Las legitimidades de las que venimos hablando toda la clase. ¿Entienden? Sí. Y entonces ustedes pueden decir todo el tiempo, bueno, ¿hay Estado o no hay Estado? Y bueno, esto va variando. Si aparece una fuerza X en un momento determinado que desafía a la autoridad legítima instituida y eso se transforma en una rebelión y pasa a revolución y triunfa y se queda, bueno, hay un nuevo monopolio de la fuerza física. Listo, hay un nuevo Estado. Nuevas instituciones de gobierno, nueva narrativa, nuevo todo. Si no, será condenada, lapidada, encarcelada y continuará el orden anterior. Entonces, la pregunta debe haber es ¿cuándo hay Estado? Hay Estado cuando hay monopolio de la fuerza física legitimada, sí, con la población desarmada y también cuando hay una recaudación de tributos constante, porque si no, no se puede sostener lo público. Cuando hay una población armada y la posibilidad de una guerra civil como algo latente, como algo real, deja de existir el Estado en términos de Weber, una situación de estatalidad. Entonces, cuando uno ve que progresa constantemente a la población armada, enfrentada, pienso en Estados Unidos todo el tiempo que están con, no solo Estados Unidos, pienso en Estados Unidos, pero en realidad miles de lugares no hay Estado. Pienso en Estados Unidos porque es un Estado constituido que está amenazado, porque en realidad en muchos otros lugares ni hay Estado. No sé, Siria, por ejemplo. No hay Estado en Siria. Hay bandas. Haití, no hay Estado. Colombia, durante mucho tiempo, difícil. España, durante la época de la ETA. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? En Argentina y en América Latina, con las guerrillas. ¿Por qué? Porque había fuerzas dentro de otro, un orden dentro de otro orden, que amenazaba el orden existente. Y entonces ahí podíamos decir que se rompía el monopolio legítimo del uso de la fuerza física.
Y este concepto lo desarrolló Max Weber en un texto que se llama Sociología de la Dominación. Y creo que como les quería decir esto, ¿saben por qué? Porque hay tantos conceptos en el texto de Bobbio que te pueden variar tanto que por lo menos pensé, bueno, que se lleven uno que sea más o menos digno de eh, llevárselo en un sobre, vieron guardado, bueno, ¿qué me llevo hoy de la clase? Bueno, me llevo este concepto. Bueno, ¿está bien? Entonces nos llevamos estos dos conceptos, más allá de las preguntas que me hicieron. La legitimidad, del sentido del poder vertical de Weber, la definición de Estado. ¿Estamos? ¿Preguntas? Bueno, muchas cosas que leen pueden ir quedando colgadas y es normal. La vamos viendo poco a poco, no se puede analizar todo a la vez, ¿está claro? Eso es muy difícil. Pero sí, Laura. Profe, a mí me gustaría dejar una reflexión La de lo que reflexión y sea. después la pregunta de Matías, dale. Vamos con la reflexión. Bueno, para la reflexión que yo dejo es que dentro de lo que sería el factor carismático, el fanatismo atenta contra lo legítimo. Para charlar. Bueno, La historia lo enseñó, profe. El fanatismo ha sido una de las tentativas más fuertes hacia lo legítimo. bueno, hay que hacer una historia del fanatismo, que no está mal. Los textos los pone Ari mañana a la mañana, ¿está bien? Sepan esto de los textos. No es que los textos que vienen eh, no reemplazan a los anteriores, complementan a los anteriores. Si no terminaron de leer, sigan leyendo. ¿Está claro? Porque todo el tiempo estamos revisando todos los mismos autores. ¿Listo? Después grabo la clase, la dejo en YouTube como la vez pasada y vamos para adelante. Buenas noches, chicos. Buenas Dale, noches. profe. Chao, Buen Chao, fin chao. de. profe. Gracias, buen fin. Buen fin de. Chao, chao. Chao.